El tema que vamos a tratar a continuación, tengo que confesaros que me causa especial agrado, que le tengo mucho cariño, primero porque lo llevo siguiendo desde hace años y luego porque hay una anécdota. Yo tengo una intervención en televisión grabada sobre esta historia. La tengo grabada, pero ninguno la habéis visto porque no se ha emitido. En su momento, pues la dirección del programa en cuestión pues estimó que era algo demasiado extraño, demasiado insólito, tal vez demasiado friki, incluso para un programa de misterio, así que así se quedó la cosa. Pero bueno, yo he seguido insistiendo en ello y para hablar de esto me he traído a una de las personas que más sabe de criptozoología en este país, que es Javier Resines. Javier, bienvenido por fin a Días Extraños. Muchas gracias, Santiago, por la invitación y nada, pues un placer estar aquí contigo compartiendo estos minutos para hablar, pues sí, de un tema realmente extraño y muy curioso. Sí, porque el tema que era demasiado raro, el tema prohibido, es ni más ni menos que el Mothman de Chicago. Y, oye, en vista de esto que me sucedió y de todo lo que sabemos y de todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos sobre esa cuestión, pues la pregunta es obligada. ¿Estamos realmente ante un tema demasiado raro, demasiado extraño, ante un caso demasiado exagerado como para ser cierto? Sí, en principio sí, porque además es un caso que conlleva una serie de características que no se dan en otros. Por un lado, es un caso de alta extrañeza, pues hablabas, está muy relacionado, es muy similar en un principio al del Mothman de Von Pleasant de finales de los años 60, pero además tiene una serie de connotaciones extras. Vivimos ahora, 50 años después, en una era en la que también las nuevas tecnologías han avanzado y tenemos alguna, no grandes cosas, pero sí alguna demostración más o menos palpable en forma de imágenes que antes no teníamos. Y luego además estamos hablando de un caso que es muy poliédrico. Está muy unido a otros muchos extraños casos y a otros muchos fenómenos paranormales. Es como si estuviéramos asistiendo a una zona caliente en ebullición, donde se producen diversos sucesos paranormales que ya iremos viendo que aparte de este ser alado, ser por seres alados, hay apariciones de otra serie de criaturas como pterodáctilos, búhos gigantes, una especie de Slenderman. Está asociado también con el fenómeno ovni, por supuesto con temas de brujería también, portales interdimensionales. Es decir, se dan tantas circunstancias, tanto de dónde rascar, y es tan apetecible el caso, que además es uno de los casos, de los pocos casos que ahora mismo están vivos, es decir, que se puede ir a Chicago a investigarlo en este preciso momento, que parece casi mentira que los investigadores del misterio tengamos esto aquí como para seguir arañando, investigando. Además, es un caso tan vivo como que se van produciendo casos casi diariamente, semanalmente, podríamos decir. En la última semana se han producido 2 o 3 casos. Ha habido nuevamente pues el recuerdo de casos anteriores, cuando además todo esto produce un efecto llamada. Cuando los testigos son conscientes de que otras personas han empezado a comentar sus encuentros con estas apariciones, pues inmediatamente se animan a contar sus experiencias que han sucedido a lo mejor años atrás, pero que están absolutamente relacionadas con este fenómeno del Mothman de Chicago. Así que sí, es un caso muy extraño, demasiado bueno para ser verdad, diría yo, incluso, sí. La verdad es que, tal como lo cuentas, no le falta detalle. Javier, ¿qué características tiene este ser? ¿Cómo se lo describimos a los amigos de Días Extraños? Bien, pues seguro que conocemos casi todos un poco la descripción morfológica del Mothman de Von Pleasant, de aquella zona TNT del año 1966. Básicamente estaríamos hablando de un ser morfológicamente muy parecido o casi igual. Un ser mitad humano, mitad murciélago, con un tamaño pues que varía entre los 2 y 3 metros de estatura, con una envergadura también enorme, de 3-4 metros de envergadura, con un color muy negro o un gris muy oscuro, con 2 grandes alas membranosas, incluso a veces se la han descrito con 4, pero habitualmente con 2 grandes alas membranosas. En su cabeza, en su cara, los ojos son muy rojizos, luminosos, variante intensidad. Tiene una cara con rasgos humanoides, una cabeza muy prominente, que se estrecha hacia atrás, más prominente de lo normal.
con forma cónica, unas piernas muy delgadas, muy finas. Es un ser de hábitos fundamentalmente nocturnos, aunque también hay bastantes casos diurnos. Digo bastantes casos porque hay bastantes casos alrededor del Mothman de Chicago. Cerca de un centenar de casos han sido recopilados en los relativamente pocos años, ¿no?, que lleva entre nosotros. Además es un ser que, al igual que el Mothman de Point Pleasant, sí emitía una especie de grito cuando se aparecía, ¿no?, en algunas de las apariciones. Este también emite una serie de sonidos, a veces muy diferentes, a veces en forma de, como lo especifican, que es como una especie de frenos chirriando, o un sonido de silbido, o un sonido a veces chupador o babeante, quiero decir, pero casi siempre asociado con un sonido. Suele aparecer parado, en vuelo, planeando, aunque se dé más tiempo planeando. Y por las descripciones que existen, sobre todo en cuanto a tamaño, y por la ubicuidad, a no ser que tenga el don de la ubicuidad este ser, que ya era lo que le faltaba, estaríamos hablando no de una sola criatura, sino de varios seres que estarían actuando en la zona al mismo tiempo. Pero básicamente es esta descripción la de un ser humanoide, alado, de gran estatura, negro o muy oscuro, con alas membranosas, ojos rojizos, ¿no?, con un efecto hipnótico en los testigos, muy similar al Mothman de Point Pleasant de los años 60. Yo tuve en su día el privilegio de ir a Point Pleasant y charlar con algunos de los testigos. Y lo que me cuentas tú y lo que me contaban ellos, hombre, pues coincide. Si no estamos hablando de la misma criatura o de la misma especie, o llamémoslo como queramos, pues primos hermanos, oiga. Fíjate, hay una imagen que no se me borra. Hay muchas imágenes que no se me borran de ese viaje, y una de ellas es la de un hombre ya de avanzada edad, un antiguo testigo, que me comentaba que desde que vio aquello no había vuelto a salir de noche. ¿Este nuevo Mothman causa el mismo terror? Sí, en parte sí. Ha habido ataques. En el caso del Mothman de Chicago, ha habido ataques a la población, ataques a seres humanos, que de algún modo, pues claro, producen este temor, ¿no? Realmente, aunque el fenómeno se originó en una zona mucho más amplia, con el tiempo se ha ido estrechando, por así decirlo, su zona de actuación, pues prácticamente a Chicago y sus suburbios. A final del año pasado hubo un repunte de casos en una ciudad, en Gary, a unos 50 kilómetros, pero casi siempre actúa en los alrededores del lago Michigan y en la zona de la conurbación de Chicago. Bien, quiero decir con esto que es un caso muy conocido a nivel popular en la ciudad. Es un tema de habitual tertulia en los cafés, por así decirlo. Y entonces cada caso que sucede, además algunos medios de comunicación, algunos blogs de investigadores norteamericanos son muy activos en este sentido, pues cada caso que se produce genera pues una corriente dominó entre todos los afectados, que son la población en total. Entonces, como ha habido algunos ataques, realmente sí que hay cierto temor entre la población, sobre todo porque en las zonas de parques, hay zonas alrededor de Chicago de parques con vida salvaje, quiero decir, con ciervos, con ardillas, con mapaches alrededor, quiero decir, donde la gente suele ir a acampar, de picnic, a pasar el día. Y en esos parques, en esas zonas semiboscosas, es donde tiene pues muchas de sus apariciones, ¿no? Con lo cual hay cierto temor en la población. Hay un caso muy concreto, además, que creó cierta alarma, ¿sí?, que fue en octubre del 2018, en un parking, en un centro comunitario, en Piotrowski Park, uno de estos parques que ya digo. Una pareja estaba dentro de su coche y sintió como si algo golpeara de repente su auto por atrás. Estaban aparcados en el parking de este centro comunitario, y entonces cuando un chico y una chica, el chico iba a salir a ver qué ocurría, cayó sobre su capó pues un ser, un Mothman, un ser como hemos descrito hace un momento, que bueno, pues les miró a través del parabrisas, se quedó agazapado unos instantes, mirándoles con unos brillantes ojos anaranjados, decían ellos, aterrizando sobre el parabrisas e intentando en varias ocasiones con sus garras. Ellos describían que tenían unas manos con unos dedos muy largos acabados en algo que parecían garras, intentando algo así como
deslizar el parabrisas como para abrirlo con una especie de corredera. Madre Era su mía. intención. En 3 o 4 ocasiones, decían, ¿no? Entonces lo único que se les ocurrió fue golpear el cristal y con una linterna que tenían, enchufarle con la linterna a los ojos al Mothman mientras daban también en el cristal. Este ser, dicen que emitió un chillido en voz alta, dice que sonaba. Ellos lo describían algo así como, dice que era un sonido muy, muy extraño, que era como si los gritos de varias personas a la vez chillando en una habitación muy pequeña. Ese es el recuerdo que se les quedaba a ellos. Dice que el ser flexionó sus alas, tenía unas alas traseras, flexionó sus alas y despegó hacia arriba, desapareciendo de su vista. Dicen que le oyeron gritar, al menos en un par de ocasiones más, con como un minuto de diferencia o algo así, porque probablemente estaba rodeando el área o sobrevolándoles, y después ya se alejaron. Momento que aprovecharon para salir corriendo, claro. Este caso fue muy comentado en su momento en los ambientes de la ciudad, claro, de Chicago, y provocó, pues claro, el lógico miedo a que, bueno, ya no solamente era el ver a un ser volando o un ser en un lugar boscoso que estaba semi-escondido, porque suele ser lo habitual en este caso, ¿no? El ser que está semi-escondido, que está como al acecho, pero se queda en un segundo plano. Pero en este caso del ataque, esto sí que provocó cierto miedo en la población y sobre todo en aquellos que estaban un poco interesados en este caso del Mothman de Chicago, porque bueno, pues habíamos dado como un paso adelante, ¿no? Ya no estábamos hablando solo de una aparición más o menos extraña y que bueno, pues puede ser interpretativa, sino bueno, algo, lo que fuera, había caído sobre el coche de esta pareja y estaba intentando de un modo pues un tanto extraño, ¿no? Me recuerda un poco a los comportamientos, Santiago, no sé cómo decirte, como estos comportamientos raros, surrealistas que aparecen en las historias sobre hombres de negro. Sí. ¿No? Pues se me ha asemejado, no sé por qué, siempre que he conocido esta historia, como esos comportamientos de, bueno, pues un ser extraño, una especie de hombre murciélago que de repente intenta abrir una delantera de un coche pues como si fuera una corredera, ¿no? No sé, una situación extraña, ¿no? En todo caso, pero bueno, que produjo este miedo a los testigos. ¿Qué vieron los testigos? Eso tal vez nunca lo sepamos. Algo vieron, algo les pasó y algo les asustó. Esto lo que hace, de algún modo en Chicago, está provocando una especie de lo que tú decías antes también, hace un momentito, está produciendo una especie de, no a gran escala, pero sí a pequeña escala de modificación de hábitos de conducta por parte de la población. Pues se intenta evitar los alrededores de la zona del lago por la noche, se intenta estar durante el día únicamente en estas zonas boscosas, procurar no estar por la noche, porque sí que hay un mayor número de casos nocturnos de este Mothman de Chicago, que parece más de hábitos nocturnos, y entonces pues bueno, evitar un poco el encuentro con este ser que produce temor, claro, entre los ciudadanos. O sea que se ha llegado a esos límites, no es algo marginal, sino que a nivel de la población general la gente dice, oye, yo no sé si me lo creo, pero por si acaso, pues no voy a estos sitios. Por si acaso no voy. Sí, además hay informes policiales, incluso, ya no estamos hablando solo de informes de investigadores o relatos de testigos, hay al menos un par de informes policiales, uno de ellos, porque además fue sufrido en primera persona por una patrulla de la policía, que es de junio de 2017, uno de ellos, el oficial de la patrulla, un oficial y un agente, llevaba en aquel entonces trabajando para el departamento unos 9 años, es decir, bueno, pues era una persona con experiencia y, bueno, pues ciertamente, pues cierta reputación al menos, ¿no? Entonces, esta patrulla de la policía, junto con un grupo de civiles, vieron ellos lo describen como una sombra negra con alas de aproximadamente 1,90, 2 metros de estatura, muy delgada, con unas alas mucho más grandes, tal vez de casi 3 metros de envergadura, que estaba de pie sobre un edificio. Y justo le vieron emprender el vuelo, estaba en el barrio de Ubru-Grisham, una zona bastante céntrica, le vieron emprender un vuelo y se alejó emitiendo pues este extraño grito, ¿no? Este extraño grito que suele emitir este Mothman de Chicago. Hay un atestado policial que lo recoge, en el que dan fe de ello esta patrulla, estos patrulleros de la policía de Chicago, como testigos, además, no solamente recogiendo testimonios de un grupo de civiles con el que estaban coincidiendo en ese momento en la zona, sino que ellos dan fe de eso. Y bueno, es un informe policial que al final no demuestra la existencia de esta criatura, pero sí
que al menos las autoridades, por así decirlo, se lo toman en serio, ¿no? Que algo está sobrevolando Chicago, sus alrededores, claro. El fenómeno es importante porque en estos años, ¿qué estaríamos hablando? ¿De posiblemente cientos de avistamientos de esta criatura? Yo, al menos, he contabilizado cerca de unos 100 avistamientos, más o menos, cerca de un centenar, y esto supone varios centenares de testigos, porque a veces sí que es cierto que el testigo es una persona, dos, pero ha habido casos de testigos multitudinarios, o sea, decenas de personas que estaban en estas zonas de recreo que utilizan alrededor del lago Michigan y que han sido testigos de ello, o testigos de pasos de Mothman sobrevolándoles por encima de la embarcación en la que estaban celebrando una fiesta de cumpleaños, y que además luego inmediatamente era perseguido este Mothman por un objeto extraño de color verdoso. Es decir, realmente parece que estamos viviendo como una eclosión, o sea, una ebullición de fenómenos extraños en esta zona. ¿Provocado por qué? Bueno, hay varias teorías al respecto, ¿no?, sobre ello, pero que lo que es cierto es que, bueno, algo sucede en Chicago, desde luego. Oye, y también se ha valorado la posibilidad de que no sea una sola criatura, sino que haya una pequeña colonia, una pequeña familia de estos seres. Sí, efectivamente. Por las descripciones de los testigos, hay descripciones de distintos tamaños. La morfología es muy similar en casi todos los casos, menos en los casos que estamos viendo en los últimos meses, que si quieres luego lo comentamos un poquito. Se están produciendo, hay una enorme variedad criptozoológica de criaturas pululando por la zona, pero realmente la morfología es igual o muy similar. Puede haber diferencias, pero posiblemente es por la percepción del testigo, por la falta de luminosidad o por el estado alterado en el que se encuentra en ese momento al encontrarse con algo extraño, ¿no? Pero básicamente yo creo que estaríamos hablando de la misma especie, si se puede utilizar esta palabra en este caso. La misma especie, pero sí con distintos tamaños, que harían pensar que estamos ante diferentes criaturas en diferentes estados de desarrollo, por así decirlo, individuos juveniles, individuos adultos. Además, se ha dado la circunstancia que hay casos en los que se han producido el avistamiento en dos lugares a la vez, casi al mismo tiempo, imposible de que pudieran estar en dos sitios a la vez, de estas criaturas, e incluso ha habido un caso bastante reciente, además, en el que se ha visto incluso al menos a 7 de estos individuos, estas criaturas, al tiempo. Mira, yo puedo entender que si ves algo así, te sientas tan absorto, tan sorprendido, tan fascinado que no puedas alejar la vista de eso, y que lo último que se te ocurre es buscar tu teléfono móvil y tirarle una foto. Pero en todo este tiempo, algún testimonio gráfico tiene que haberse registrado, ¿no? No hay muchos, realmente hay 2, por así decirlo, nada más. Uno es una fotografía que se obtuvo en el verano de 2011. Hay una zona en Chicago, hay en la zona sudoeste, uno de los suburbios, cerca de Pulaski Road. Parece ser, es una tienda que tiene, pues es visitada por gente de la ciudad e incluso un poco desde el punto de vista turístico por gente de los alrededores, porque tiene una especie de estatua de madera de un indio norteamericano gigante en el techo de esta tienda, que era una antigua tabaquería, y ahora no recuerdo exactamente a qué se dedica. Pero bueno, y es una zona como muy visitada, pues lo típico para hacerse una foto de la zona esta de Chicago. Bien, vale. Pues en verano de 2011, ya digo, una pareja que, pues había vivido por la zona, hacía años que no volvía por allí, pues decidió recordar un poco su juventud, por así decirlo, y decidieron pues estar haciendo allí unas fotos en la zona y hacerle fotos a esta estatua de madera de un indio. Bien, pues cuando fueron luego más tarde a mirar las fotografías, descubrieron que habían captado sin querer un objeto en la parte posterior de esta estatua, que al principio pensaron que podía ser un avión o algo así, pero
al ampliarlo, realmente lo que se ve es algo similar a un murciélago, o un hombre con alas de murciélago de un gran tamaño, la verdad, y que bueno, pues se convirtió en el primer testimonio que tenemos gráfico, por así decirlo, de la posible existencia de este Mothman de Chicago. En 2017, también en el verano, esto fue una mujer, había también tomado una fotografía en Melrose Park, también en un suburbio de Chicago, en otro de los parques, de lo que se ve que es una especie de murciélago gigante volando. Se ven unos árboles y esta especie de murciélago gigante que sobrevolaba un edificio y estaba no demasiado alto, pero sí al menos a unos 8 o 10 metros de altura en el aire. Se ve que es absolutamente negro, algo sólido, o sea, no es una sombra ni nada así. Dice que volaba muy rápido, se desplazaba muy rápido hacia el centro de la ciudad y se ve que tiene un par de alas extendidas también, ¿no? Esos serían los dos únicos casos, o sea, momentos con imágenes en los que podemos tener alguna prueba tangible de su existencia. Se ha querido ver en todo esto, pues por supuesto, las explicaciones más racionales, lógicamente. Por ejemplo, en el primer caso, en el de la estatua, en el de el objeto que aparece al lado de la estatua del indio gigante, pues se ha querido ver, por ejemplo, a un paracaidista que lleva un traje de estos de salto base, que están ahora más o menos de moda, porque realmente la figura recuerda completamente a algo así, ¿no? No sabemos si había algún saltador de salto base en la zona. No es una zona, tampoco es una zona plana. Esto suele hacerse en zonas de altura, pero para aprovechar precisamente los desniveles, no parece que sea la zona en cuestión. Y bueno, pues como siempre en esta era de nuevas tecnologías, siempre, ¿no?, se achaca la posibilidad de que estemos ante un fraude. Lon Stigler es el investigador de la zona de Chicago que más está haciendo, ¿no?, por divulgar y por encontrar respuestas a este enigma. Sí que ha tenido acceso a las fotografías originales. Un laboratorio de la ciudad hizo unas pruebas para ver si eran fraudulentas y en principio no parecía que hubiera ningún fraude de ellas. Es decir, los testigos captaron algo con sus cámaras. Lo que captaron ya sí que es interpretable, ¿no? Pero ahí había algo, había un objeto sólido y con ese aspecto de murciélago, no gigante, por así decirlo. En cualquier caso, lo del salto base no sé yo. Sobre todo porque en Chicago hace un viento que te puede estampar contra cualquier edificio, así que no es una práctica muy recomendable. Sí, pero han dado la explicación del paracaidista de salto base, el de la cometa gigante, el ultraligero, la grulla gigante, quiero decir, un montón de explicaciones que, vamos a ver, con los pies en el suelo, la existencia de una criatura como el Mothman de Chicago es absolutamente claro, ¿no? Sí, es absolutamente incompatible con la biología que conocemos, ¿no? Pero realmente sí que esas explicaciones racionales supuestamente tampoco se sostienen, ¿no? Y son simplemente eso, hipótesis, sin más, ¿no? Que si me apuras casi tan válidas como la existencia de una colonia de seres enormes alados en los alrededores de Chicago, ¿no? Por así decirlo. Oye, esto... Estamos hablando de un fenómeno completamente vivo, porque esta anécdota que te contaba de la primera vez que yo hablé en público de esto era como el 2017 o algo así, y sin embargo se ha seguido prolongando en el tiempo de algo que parecía que era una serpiente de verano de aquel año. Pues no, la serpiente de verano, pues ya estamos en 2020 y sigue habiendo casos, ¿no? Sí. Es más, la historia realmente empieza en el verano del año 2000. Con varios casos en los alrededores de Chicago, por ejemplo, la ciudad de Goshen, en el estado de Indiana también, que está como unos 200 kilómetros al este, o en Rockford, ya en el estado de Illinois, que está unos 120 kilómetros al oeste. Como te decía antes, los casos empezaron de la presencia de este extraño ser alado en Chicago y en esta circunferencia tan vasta, por así decirlo, pero empezaron en el año 2000. Hubo un goteo de casos en el año 2010, 2011, 2014, 2016 y en febrero del 17 hubo como una especie de explosión, una especie de gran oleada
con 50 o 60 casos en 8 o 10 meses, ¿no? Un pequeño bajón después, pero ha habido una especie de repunte desde finales de 2018, principios de 2019, en el que no hay semana en el que no haya un caso. Incluso algunos tan muy localizados, como te decía hace un ratito, hubo una época en la que la cronología de los avistamientos, por así decirlo, pues se centró a principios del año de 2019 en la localidad de Gary, en Indiana, como a unos 50 kilómetros de Chicago, y luego se ha localizado, siempre ha habido casos en Chicago ciudad, por así decirlo, ¿no? En el centro de Chicago, pero luego ha habido casos, por ejemplo, a finales de este año que acabamos de terminar, principios de en enero, ha habido también un repunte de casos, hasta 7 hasta actualmente, de avistamientos en este corto espacio de tiempo en el aeropuerto de Chicago, en el aeropuerto de O'Hare, que sean sobre todo por personal que se dedica a trasladar o a trabajar mercancías en las zonas de carga del aeropuerto, y a personal de seguridad que han sido testigos de la presencia de estos, y yo hablo en plural, de estas criaturas, porque como bien dice Santiago, es un caso absolutamente vivo. El último caso del que tengo constancia, si no me equivoco, hay uno del día 9 de agosto, de enero, creo que es del 11 de enero, el último caso que se ha producido, que yo tenga constancia, claro, menos decir, hace 10 días. Claro, de hace prácticamente un poco más de una semana, en la que un humanoide negro altísimo, que además es un caso también muy extraño, que se iba arrastrando hacia una testigo que se lo encontró mientras paseaba a su perro en Albany Park, en Chicago también, pues especie de Mothman más alargado, por así decirlo, que se arrastraba hacia la testigo, lentamente hacia ella. Decía ya, no de una manera amenazante, pero sin pararlo. Entonces, bueno, la testigo, ante la situación, pues lo que hizo fue coger a su perro, darse media vuelta y ir hacia su casa. Pero dice que mientras iba avanzando rápidamente, volvía su cabeza 2 o 3 veces, y esa figura caminaba lentamente en su dirección, siempre justo detrás de ella, siempre mirándola. Dice que no de un modo agresivo, pero bueno, ya se sintió muy agredida, ¿no? Incluso hasta un nivel psicológico, porque decía que sentía, y en esto sí que hay una especie de correlación con el Mothman de Tom Pleasant, que sentía como que ese ser la estaba, decía algo así como zarandeando mentalmente, ¿no? Como que había conseguido de algún modo conectar con ella, de algún modo psíquico, y bueno, pues estaba produciéndole alguna mala sensación, ¿no?, en ella, que le hacía, aparte del temor, la sensación de salir de la zona. Quiero decir, este es un caso de hace prácticamente una semana, en el que, bueno, pues nuevamente hablamos de esta alta extrañeza que produce este ser, ya casi la presencia de un enorme ser alado tipo murciélago en el cielo, casi que empieza a ser casi habitual, pero ahora estamos teniendo últimamente por la presencia de otras serie de criaturas asociadas a esto, hombres flotantes que no tienen nada que ver con este hombre alado, siluetas de personas fallecidas en el cielo, incluso precisamente una de ellas, estas últimas que se ha producido, en la zona donde se tomó la primera fotografía, donde la estatua del indio gigante de madera, hombres cuervo, por lo que comentan también, una especie de humanoides muy altos y delgados con cabeza de mantis religiosa. Bueno, madre mía. Pues se está complicando. ¿Esto qué quiere decir? Pues no lo sé, pero me gustaría saberlo. Pero lo que sí que quisiera hacer constar con esto es que al complicarse tanto el caso, de algún modo, no sé si está perdiendo la poca verosimilitud que pudiera tener. Es una apreciación personal. Es decir, estamos intentando discernir qué hay detrás de una serie de apariciones de un ser alado. Bueno, pues puede ser algo muy extraño, muy controvertido, pero bueno, pero en cuanto empezamos a meter ya aquí asuntos de seres insectívoros, ovnis,
rituales de brujería que abren portales interdimensionales como hipótesis para explicar por qué aparecen tanto tipo de criaturas tan extrañas. Esto lo dijo una bruja que ella fue la causante de esto y pedía perdón, no en un medio de comunicación, que hace 5 años sin querer se le fue de las manos, por así decirlo, y que bueno, pues que se empezaron a aparecer monstruos extraños en Chicago, que era culpa de ella, que se lo perdonaran. Quiero decir, todo esto yo creo que le resta un poco de credibilidad al asunto, porque es tan inabarcable que al final se queda como una especie de cuento de hadas, una especie de cristal oscuro, como la película, en la que, bueno, todo tipo de seres, todo tipo de fenómenos y todo tipo de sucesos se están produciendo en un espacio muy pequeño. Recordemos que ahora mismo la zona en la que se están produciendo la mayoría, el 90% de los casos, es un área de unos 50 por 50 kilómetros cuadrados, no más, y bueno, con una variedad de registros, pues que sería para escribir con ello solo una especie de muestrario de monstruos, ¿no? de lo paranormal. Se me ocurre una pregunta. Como sucede con el Mothman original, por ejemplo, o el pájaro negro de Chernóbil, que era algo parecido, la gente que ve este nuevo Mothman de Chicago lo asocia con el vaticinio de, yo qué sé, de una desgracia, de una tragedia, como el pronóstico de algo malo. No, sí, hay algún caso, pero yo creo que es más por contaminación, fíjate. No es lo habitual. Conozco de este centenar aproximado de casos 2 en los que el testigo sí que asocia el haber tenido un encuentro con este ser con que le ha sucedido una desgracia personal. En este caso recuerdo el caso de un camionero que había tenido un encuentro muy cercano con el Mothman. Dice que se sintió una sensación de tristeza, no de temor, sino de tristeza al verle, bueno, pues de pesimismo. Y un par de semanas después su madre falleció. Él lo relaciona con esta presencia, con este encuentro con Mothman. Pero realmente no ha habido ningún caso tan espectacular como la caída del puente sobre el río en 1967, en su momento, en Point Pleasant, ni nada que pueda ser objetivamente constatable. Tampoco ha habido sueños premonitorios, como sí en el caso de West Virginia. Sí ha habido algún incidente en 2011, parece que ha sido algo esporádico, de visitantes de dormitorio, podríamos llamar. En este caso, un Mothman apareció en el dormitorio de un testigo, ¿no? Se hizo acto de presencia allí, que sería, bueno, pues similar a algunos casos que se contaban en el Mothman original. Pero yo creo que esta apreciación en este par de casos de esta desgracia a raíz del encuentro con Mothman, yo creo que es más un caso de mezcla a lo mejor de asuntos, si conoce a lo mejor el relato original, que posiblemente sí, ¿no? Y un poco de contaminación del relato original hacia este, en el que, bueno, pues intentan buscar la explicación, ¿no? Esta desgracia que me ha sucedido posiblemente esté relacionada con esto, que pues es una especie de portador, ¿no? Un mensajero del mal, un mensajero del infierno, ¿no? Tal vez para algunos. Pero salvo este par de casos, no tengo constancia de que se han producido más, y yo diría que más bien, pues eso, es un sentimiento subjetivo por parte de los testigos en este caso. Como muy bien dices, este asunto, este caso, esta casuística, se circunscribe a un área geográfica muy determinada. Pero últimamente estoy leyendo cosas, estoy informándome de casos, y parece que este tipo de acontecimientos están repuntando en todo el mundo. Que estamos en temporada alta de avistamientos raros. Sí. Yo creo que sí. Sí, es cierto lo que dices completamente. En Estados Unidos, país muy dado a gran cantidad de casos con todo relacionado con el misterio y con la criptozoología en particular, por ejemplo, en Texas y en Luisiana, fundamentalmente se han producido casos de avistamientos de Mothmans, vamos a llamarle, de seres, de criaturas muy similares. También en Point Pleasant, donde nació este fenómeno, por así decirlo, hace un par de años o 3, también se pudo ver, hubo testigos que se pudo ver otro como una réplica del Mothman original, pero no solamente en Estados Unidos. Hay casos pues en medio mundo, en África, en Chile, en la India, en Gran Bretaña, en España, incluso en México. México es
tal vez a lo mejor por proximidad geográfica, pero en México, en el norte del país, sobre todo en Chihuahua, hay un fenómeno allí lo llaman el hombre polilla, un fenómeno absolutamente devastador desde hace... Bueno, realmente los casos se remontan a finales del siglo XIX, pero realmente desde hace 10 años, el año 2009 aproximadamente, más o menos, se viene viendo, pues ya digo, en la ciudad de Chihuahua, en todo el estado realmente, pues ha habido gran cantidad de encuentros con este hombre polilla, de tal modo que incluso esto sí que ha generado una especie de temor a nivel local, en el que sí que es cierto que se han cambiado las costumbres, no se suele salir por la noche por el temor de encontrarte con el hombre polilla. Esto me recuerda un poco a la película de El Bosque de Shyamalan, sí, en la que pues una comunidad que vivía muy hacia sí mismo, pues convivía con unos supuestos monstruos en el bosque que los rodeaba y procuraban no salir jamás al otro lado de esos bosques por temor a que los monstruos pudieran hacerles algo realmente malo. En este caso, de las comunidades de Chihuahua, incluso se ha rodado una serie de televisión que se llama así, El hombre polilla, que se estrenó hace 4 o 5 años en televisión, en la televisión local, inspirada en una serie de apariciones reales que se produjeron en Ciudad Meoqui, que es una villa ubicada en la zona centro-sur de este estado. Lo interesante de esto es cómo la gente, esto se refleja en esta serie también, que es muy interesante desde el punto de vista social, incluso psicosocial, no tanto desde el punto de vista cinematográfico, porque es bastante mala, pero desde este punto de vista psicosocial es muy interesante pues ver, porque lo reflejan en la serie, como digo, cómo la gente se vincula su vida cotidiana con este ser, hasta el punto de convertirlo en parte de su cotidianidad, procurando no salir de noche, procurando no ir nunca solos por ciertas zonas, procurando evitar zonas de campo, de bosque que hay alrededor, por ejemplo, de Ciudad Meoqui, y la descripción de este ser es exactamente igual a la del Mothman que estamos analizando hoy de Chicago, al de Pomplisan o al que hemos visto en otras partes del mundo. Parece ser que sí que hay un repunte, como dices bien, Santiago, de seres extraños alados, tipo murciélago, por diversos lugares del mundo. Tal vez, estemos hablando de una especie de paradigma, ¿no? En el que, pues diversas culturas, por así decirlo, diversas personas con diversas creencias y diversos modos de vida, ven o creen ver algo parecido o muy similar y le dan una explicación también muy similar. Al fin y al cabo, no se ha creado una creencia religiosa a través de esto, ninguna idolatría de ningún tipo. Siempre es, pues, esa presencia, esa convivencia con el monstruo, por así decirlo, que ese comportamiento, en este caso sería un comportamiento lo que hace la población de defensa o de ocultamiento de este ser, no se habla de ello, que es muy, muy típico de zonas rurales o de zonas suburbiales. En el caso del Mothman de Chicago es un caso extraordinario dentro de este tipo de fenómenos, porque es un fenómeno prácticamente urbano, con zonas boscosas alrededor, pero prácticamente urbano, ¿no? Y que se manifiesta a veces ante decenas de testigos. Pero sí, estamos viviendo a nivel mundial una especie de boom de Mothmans, pues básicamente en cualquier parte de nuestro planeta. Pues Javier Resines, nos lo has contado muy bien, seguiremos atentos porque parece que la cosa no se acaba y no. Fíjate, alguna gente puede pensar, oye, qué cosas más raras o qué fricada o qué divertido, o no me lo creo, pero cuando yo estuve en Point Pleasant tuve la ocasión de, ya te dije, escuchar a algunos de los testigos y hubo una mujer en concreto que a mí me impresionó porque 40 y tantos años después, que fue cuando yo llegué, todavía se le saltaban las lágrimas de auténtico terror.
de lo que vio. Entonces, ante cosas como estas ya te desarmas y dices, pues me lo tengo que creer. Claro, por supuesto. Es que ocurre que podemos creer en la existencia de este Mothman de Chicago o en cualquier otra criatura. Podemos creer o no. Pero los testigos, los que ya han sufrido esta presencia en sus carnes, pueden estar equivocados en su percepción, pero ellos tienen la percepción de que les ha sucedido algo extraño, algo que no pueden explicar y que nadie les ha explicado. Entonces eso se queda ahí en su subconsciente durante el resto de su vida buscando una respuesta y hace, como decía, que su vida se comporte de otra manera, que se modifique, ¿no? Es decir, creamos o no en la existencia del monstruo, para algunas personas ese monstruo es real, es cotidiano y hace que su vida sea de una forma o de otra. Pues Javier Resines, que muchísimas gracias por venir a Días Extraños a compartir tu conocimiento y contamos con verte por aquí alguna vez más. Pues nada, Santiago, muchísimas gracias de nuevo, encantado de estar contigo en Días Extraños y por supuesto que ya sabes dónde puedes encontrarme. Un grandísimo abrazo. Muchas gracias, un abrazo igualmente.